Más allá de los libros y más acá del laboratorio, la vida se empecina en sorprendernos. Nos hace un guiño, nos devuelve la risa, hace brotar el amor, nos hace dudar. Dichosamente, es que también estamos hechos de perplejidades que sin querer se vuelven historias, que alguien cuenta para que otros la compartan. Y un día, escuchando radio, caigamos en la cuenta de que es muy parecido a lo que nos pasó o está por pasar. Ciencia que suena, espejo y trampolín, real e imaginario. Relatos que son excusas para tomarle el pulso a las emociones. Más vale bueno conocido. Continuamos charlando en Más vale bueno conocido con Guillermo Meiresman, autor del libro Entre ríos y teatros. Charlábamos recién fuera de micrófono sobre la importancia para todos los investigadores, porque es como un nervio común, la relación con personas puntuales, ¿no? Uno por ahí, cuando no conoce demasiado el campo de la investigación, sospecha que uno tiene 5 años y ya sabe que va a investigar. Y en realidad cuando uno desanda las historias particulares, va viendo que en esas vidas se van cruzando personas, situaciones, y es como que de a poco uno va buscando su lugar también allí. Sí, bueno, y a lo largo de la charla con Guillermo veníamos escuchando una serie de nombres que imaginamos que son importantes en este devenir como investigador teatral. Osvaldo Pelletieri, mencionabas a Jorge Dubati y seguramente otros. ¿Querés contarnos qué lugar han ocupado en tu vida como investigador? Bueno, yo la verdad que tengo que decir que tuve muchísima suerte, no solo como investigador un poco, sino también cómo llego, digamos, a la investigación. La suerte fue que gané un premio literario teatro Fray Mocho el año anterior a viajar a Buenos Aires casi como por primera vez. Y que, bueno, el premio me alentó un poco a que me presentara el año siguiente, digamos, o a los pocos meses, a una de las ya inexistentes becas de la Fundación Antorchas, que era una agrupación para los jóvenes que ya no la conocieron, digamos que no dependía del Estado, sino privada, y que entregaba muchos recursos en pesos o dólares para artistas y académicos y investigadores, digamos, de todo el país. Bueno, yo tuve la valentía, la osadía, diría, de presentarme ya como director de teatro egresado de Rosario y también con este texto premiado, digamos, de teatro, a una beca para estudiar con Osvaldo Pelletieri y también con Ricardo Bartiz en el año 98. Que, bueno, no los conocía personalmente, digamos, a Osvaldo apenas lo había visto de pasada en uno de los congresos. A Ricardo no lo conocía, no había visto su teatro, había leído varias entrevistas y notas, digamos, que le habían hecho, me había parecido muy atractivo el pensamiento que tenía sobre el teatro, y es algo que después, durante muchos años, la verdad que muchos teatristas me han confirmado, digamos, la buena suerte de haber podido escoger esos dos profesores como bastante lejanos a mucha gente, por un lado porque son grupos, los que trabajan con ellos son de pocas personas, también las cuotas de las clases son un poco altas para, digamos, los teatristas comunes. Entonces, bueno, tuve esa suerte que significó una especie de perfeccionamiento, la verdad, mío, en dirección, en dramaturgia y en investigación. Y en el caso del GETEA, digamos, de la UBA, parecido en el sentido que, bueno, ya conocía la importancia como investigador de Osvaldo, sabía que él había también dirigido en Buenos Aires algunas obras como realizador, digamos, entonces eso también me parecía muy atractivo. Y bueno, fue, digamos, ir transitando a partir de esa beca y después consecutivamente con distintos apoyos del Instituto Nacional de Teatro, una parte activa de
de cosas en Buenos Aires, de participación en congresos, fundamentalmente en jornadas, en seminarios, a lo largo de los años, a lo largo de muchos años diría, y en la que todos los investigadores de teatro del país, o una gran mayoría de ellos, nos reuníamos en ese entonces 1, 2 o 3 veces por año para cotejar, digamos, los avances, para también nutrirnos de las preguntas y de las cosas que tenían otros investigadores. Tengo que mencionar que algunos investigadores que ya estaban en el grupo, ya tenían, cuando yo arranqué, ya tenían 20 o 30 años de investigar el teatro mendocino, o el teatro cordobés, o el teatro de otra región. Y se aprende así, ¿no? Se aprende viendo cómo hacen los otros también. Sí, no solo leyendo. Exactamente. Es cierto también lo opuesto, digamos, es decir, de que uno se va encontrando con problemas y que te vas haciendo en el día a día prácticamente como investigador. Yo me acuerdo las primeras veces que iba al archivo, que no tenía prácticamente experiencia, muchas veces encontraba los datos, pero no los apuntaba, o apuntaba, digamos, solo un fragmentito de repente de esa referencia histórica, y después tenía que volverlos a consultar porque necesitaba desarrollar más, por ejemplo, la noticia que aparecía en tal periódico. Entonces, bueno, ya cuando te pasa la segunda o tercera vez ya sabes de que tenés que ser como muy precavido y cuidadoso en todo eso, digamos, también en el uso del material, obviamente, que tanto en el INET como en el Archivo General de la Provincia, como en la mayoría de los museos o centros de información, es importante, digamos, guardar las formas de cuidado extremas, digamos, que necesitan esos materiales, generalmente fotos, ¿no? O crónicas. Entonces en varios lugares se trabaja con guantes, es decir, con medidas súper aplicadas, digamos, a la conservación justamente, que es algo que me parece, así como decíamos antes, atractivo, interesante, que tal vez no siempre tenga, digamos, la respuesta adecuada o esperable de los gobiernos en general y de las autoridades, pero bueno, un país, ¿no? Como se ha dicho, que no preserva también un poco sus documentos y sus fuentes, es un país más débil, más pobre, ¿no? A la deriva. Claro, exactamente. Es decir, nosotros no lo estudiamos, digamos, al teatro, ni a la historia del teatro desde un lugar arqueológico y tampoco, digamos, como de patrimonial, sino que tratamos de que esas características un poco sean proyectadas o alcancen al presente, digamos, ¿no? Es decir, que nos sirvan, digamos, para pensar los distintos tipos de teatros, ya que el título del libro está en plural. Tengo que mencionar precisamente, bueno, nosotros en los bloques anteriores mencionamos el teatro profesional, habría que mencionar el teatro filodramático, digamos, también durante el siglo XIX, principio del siglo XX, y a partir de mediados de la década del 40, ya como fenómeno cultural trascendente, diría, todo aquello que se ha dado en llamar movimientos de teatro independiente histórico, ¿no? Es decir, un frente, digamos, estético ideológico de intelectuales y de artistas, digamos, de todo el país, que, continuando algunas de las ideas de Leónidas Barletta y de la intelectualidad argentina más de izquierda, se ponen al hombro un poco esta epopeya, digamos, de crear un auténtico teatro nacional, de revalorizar nuestros autores y nuestros directores y nuestros artistas en general. Es decir, de que, bueno, ahí ya aparecería también una nueva forma de teatro desconocida anteriormente, pero también se podría hablar, y hablando del teatro en Entre Ríos, del movimiento, de las características que ha tenido el teatro anarquista o libertario, que ha sido muy importante, digamos, para la educación y para la conformación de la sociedad entrerriana, especialmente, digamos, en las primeras 3 décadas del siglo XX, y que son en algunos casos antecedentes que no son realmente muy conocidos, digamos, por la gente, ¿no? Es decir, cuando uno piensa, por ejemplo, en el teatro o en la política ácrata o libertaria,
más bien tiende a creer que fueron movimientos que se dieron en Buenos Aires, acotadamente en Rosario, tal vez en alguna otra capital sudamericana, pero eran movimientos y ideologías que pregnaron todas las capas, digamos, sociales, y por las que después también el peronismo y otros partidos políticos fueron obteniendo sus mejoras, digamos, gubernamentales a partir especialmente del proletariado, digamos. Bueno, hemos llegado al final del tercer bloque y al momento en el que vos tenés que presentar el tercer tema. Bueno, traje un grupo que lo conocemos hace unos pocos años, que se llama La Joven Guardior. Ahí está el pastor haciendo voces en este grupo, que también ha tenido el acompañamiento de Juan Parodi, que es un teatrista radicado en Buenos Aires, pero de Concepción del Uruguay, que queremos mucho. Y tiene temas rockeros pero lindos, así que los invito a escuchar uno de ellos. De la puerta se ve una reja, se abre siempre para acá. Lo que oculta no nos aleja, más bien la escena, escribíla en tu cabeza, escribíla para vos, que a mí me lleva más tiempo. No me digas que no. No me digas que no. Más vale bueno conocido. Un programa de divulgación.